Hola Mugiwara, bienvenidos a navegar con nosotros de nuevo. Vimos que en el episodio 1123 de One Piece, York pidió unirse a los nobles mundiales. Ella quiere convertirse en un dragón celestial, y todo esto también ocurrió en el manga de One Piece. Ahora, continuando con lo que pasó, vamos a ver el próximo episodio del anime usando el manga. En un corte hacia el pueblo de Fusha, vemos la preocupación de los habitantes por Garp. Makino expresa su temor, mientras el alcalde intenta tranquilizarlos a todos, recordando la legendaria resistencia de Garp. La tensión también se siente por parte de Dadan, quien cuestiona las acciones de Garp y Luffy. En el Nuevo Mundo, una enorme flota de la marina, con más de 30.000 marines, rodea la isla Egghead, liderada por el almirante Kizaru, quien reflexiona sobre su misión de eliminar a Vegapunk, su viejo amigo. Aunque consciente de la presencia de los Sombrero de Paja y los Vegapunks en la isla, la marina no puede destruir Egghead debido a su tecnología valiosa. En otro barco, el Gorosei Jaigarcia Saturn monitorea la situación, determinando que todos los secretos deben mantenerse a salvo. Planea una acción rigurosa contra todos los que intenten huir con información sobre el siglo vacío. Descubrimos entonces que York, una de las facetas de Vegapunk, fue la traidora que reveló los planes de Vegapunk a los ancianos. Sin embargo, ella suplica por protección tras verse capturada por los Sombrero de Paja y expresa su deseo de convertirse en una noble mundial, negociando con los ancianos para garantizar su supervivencia. El episodio termina con York en pánico, pidiendo a los ancianos que la rescaten de Luffy, dejando a todos sorprendidos. Mientras los Sombrero de Paja controlan el destino de York, la marina avanza hacia una posible guerra. Ahora, deja tu like en el video y suscríbete al canal, porque solo en nuestro canal no te quedarás sin episodios semanales de One Piece. Ahora vamos al video. Mi nombre es Monkey D. Luffy, y soy el hombre que se convertirá en el rey de los piratas, gritaba el capitán de los Sombrero de Paja a los 5 ancianos de los nobles mundiales, mientras sus compañeros de tripulación se preguntaban qué estaba haciendo. Luffy entonces anuncia: ya nos aliamos con el Dr. Vegapunk, y advertía que si a los ancianos les importaba la vida de York, deberían retirar toda la flota que estaba rodeando la costa. Mientras tanto, York gritaba desesperadamente pidiendo ayuda. Vemos entonces a los Gorosei, preguntándose si quien hablaba por el Den Mushi era Luffy del Sombrero de Paja, y le preguntan cuántas personas seguían vivas en la Fase Lab. Luffy empieza a contar, y dice que, incluyendo a los heridos, había un total de... ¡Ni se te ocurra, Luffy!, gritaba Robin impidiéndoselo. Ella seguía explicando que hablar con los ancianos revelaría demasiada información y decía que ellos no debían saber mucho sobre ellos. Sin embargo, Luffy estaba animado. Se disculpa, dice que Robin tenía razón, pero que no había problema, porque ellos retirarían las flotas de inmediato, lo que obviamente no iba a pasar. Y Usopp le grita: ¡en tus sueños, Luffy! ¡No subestimes a la marina! En ese momento, Saturn, que observaba el final de ese mensaje, lanza una advertencia. Dice que necesitaban proteger 3 cosas en esa isla a toda costa: York, los Punk Records que contienen el cerebro de Vegapunk, y la central de energía, ya que es necesaria para construir la Mother Flame. En ese momento, el vicealmirante de la marina, Doberman, cuestiona a Saturn. Dice que Rob Lucci y su escuadrón todavía estaban allí, sin mencionar a los otros agentes de Cypher Paul. En ese momento, Saturn lo sorprende con su respuesta. Dice que solo estaba considerando la ocurrencia del peor escenario y que debían priorizar lo que era importante. En ese caso, para él, las vidas humanas no eran diferentes de los insectos, y que aunque se redujeran, se reproducirían nuevamente. La misión entonces es aceptada por Doberman. En ese momento, volvemos a la isla, y en ella vemos a York llorando desesperadamente. Gritaba que había hecho un trato con los 5 ancianos, y que si los Sombrero de Paja la lastimaban, ellos borrarían la existencia de toda esa isla, igual que hicieron con Ohara. En ese momento, es golpeada por Nami, quien sigue golpeándola. York dice que va a contárselo a los Gorosei, y Nami responde que puede quejarse todo lo que quiera, que a ellos no les importa en lo absoluto. En ese momento, tenemos una pequeña confraternización de los piratas del Sombrero de Paja. Primero Robin le dice a Nami que se calme porque York no podía hacer nada. Luego, Chopper le pregunta a Robin si sus heridas estaban mejor, a lo que ella responde que sí, gracias a él. Después de eso, vemos a Chopper siendo adorable al decir que no le gustó el cumplido. Vemos que miembros de Cypher Paul también estaban allí.
Kaku decía que aún se culpaba, a pesar de haber enfrentado a 2 de los Seraphim, y Lucci dice que lo entiende, pero que debe dormir para olvidarlo. También vemos a Lilith gritando y llorando. Estaba triste por Shaka, Pitágoras y Edison, aunque Edison aún estaba vivo. Además, Usopp le pedía que dejara de gritar, porque él estaba intentando contactar con el subsuelo. Sin embargo, Lilith seguía llorando. Al fin y al cabo, 4 de los satélites estaban gravemente heridos, y 2 de ellos perdieron la vida. Usopp entonces grita a las personas en el subsuelo, preguntando si todos estaban bien, y tenemos una visión de ese lugar. Vemos que abajo estaban celebrando, gritaban el nombre de los sombreros de paja, aunque algunos decían que seguían siendo enemigos y estaban tristes por ello. Otros agradecían la comida y decían que estaban en deuda con ellos. Al final, algo era seguro. Decían que estaban a salvo y que ahora solo necesitaban que los sacaran de allí porque tenían miedo de los serafines, que aún estaban presentes. Sin embargo, todavía se sentían seguros gracias a la explicación de Vegapunk, que respondía a algunas preguntas. Los serafines estaban a su lado, y en caso de que perdieran el control, él aún garantizaba la seguridad de todos porque estaban encerrados en burbujas hechas del mismo material que las burbujas blindadas de los pacifistas, y ni siquiera los usuarios de una fruta del diablo podrían escapar de allí. En ese momento, vemos a los pacifistas, que preguntaban cómo se atrevían a encerrarlos de esa manera. Además, decían que ni siquiera les importaban esas personas, ya que nunca recibieron órdenes de acabar con ellas. Entonces, responden a Snake que, a pesar de todo, estaban agradecidos con ella por haber revertido la petrificación, y ni siquiera Vegapunk sabía por qué lo había hecho. Pero esto se nos explica en otro flashback. Luffy la había sujetado y le dijo que necesitaba revertir el poder sobre ellos, porque eran sus compañeros y ella era la única que podía salvarlos. Ella entonces se sonrojó, avergonzada, y dijo que lo haría, pidiéndole que dejara de mirarla directamente a los ojos. Jinbei entonces se ríe bastante, diciendo que era una copia perfecta de Hancock, ya que despreciaba a todos, menos a Luffy. Aún añadió que eso era muy curioso. Vegapunk responde que realmente es muy interesante. Ni siquiera él sabía que esa era una de las informaciones transferidas al clon a través del factor de linaje. Luffy entonces le agradece de nuevo, y ella vuelve a sonrojarse. Luego vemos una conversación más seria. Nos dicen que no pueden abrir la cúpula fronteriza, y sin desactivar esa barrera era imposible escapar. Esto ocurrió por culpa de York, que puso una contraseña y no compartió la información con los otros Vegapunks. Vegapunk entonces habla con Nami, que les revela que el Log Pose aún no ha definido un lugar a donde ir, pero ya tiene una ubicación registrada desde Wano, al noreste de esa isla, y Vegapunk revela el próximo destino de los sombreros de paja, la isla de los gigantes. El BAF dejando a Usopp y Luffy extremadamente emocionados. Vegapunk entonces dice que tienen suerte de que el barco esté en la fase del laboratorio. Sin embargo, están rodeados y por eso no pueden escapar por la costa. Él dice que deben dirigirse hacia el noreste desde el otro lado de la isla, y el único punto favorable es que el Vega Force 01 está posicionado cerca del barco de los sombreros de paja. Todos entonces empiezan a moverse. Un grupo, con Lilith, Bonnie, Luffy y Franky, corre para mover el barco, lo que deja a Lilith, que nunca había salido de la isla, muy animada. Pero, ¿recuerdan que mencioné que Lucci y Kaku estaban con ellos en la reunión anterior? Vamos ahora fuera de la cúpula, donde Saturn se reunía con Kizaru y decía que había recibido una llamada de Rob Lucci, quien le informó que los sombreros de paja estaban fingiendo tener el control de la situación, pero en realidad estaban acorralados. Saturn entonces le dice a Kizaru que la cúpula fronteriza es un sistema de defensa basado en láseres, y que tal vez él podría manipularlo por ser un hombre de luz. Kizaru entonces dice que quizás realmente sea posible, pero que el guardia de Vegapunk en la cúpula era su amigo. Saturn entonces dice que Kizaru debería ignorarlo, y Kizaru responde que no podría ignorar a un hombre decidido a luchar por su deber, y que nunca traicionaría sus ideales. Además, dice que ante el menor ataque, Sentomaru ordenaría que los barcos de la marina fueran inmediatamente hundidos. Sin embargo, le dice al anciano que no debería preocuparse. Después de todo, Rob Lucci era inteligente, y les dijo exactamente lo que necesitaban saber. En ese momento, vemos que el ataque estaba por comenzar. La marina se preparaba para ello. Por otro lado, los sombreros de paja finalmente llegaban cerca del barco, pero no sería tan simple.
Sentomaru estaba siendo atacado por Kizaru, y desde lejos, Luffy sentía lo que estaba ocurriendo, alertando a todos. Alguien muy poderoso se acerca. Y así llegamos al final del episodio de hoy. Comenten qué les pareció y qué esperan del próximo episodio. Y eso es todo, Mugiwara. Espero que hayas disfrutado el video tanto como nosotros disfrutamos haciéndolo. Si deseas seguir acompañando nuestras aventuras, no olvides suscribirte y activar la campanita para recibir notificaciones. Deja tus comentarios sobre lo que te gustaría ver en el próximo video y hasta entonces, que la suerte esté siempre de tu lado. ¡Hasta la próxima!